Dios les bendiga, amados de Dios. En la mañana del domingo compartimos un mensaje basado precisamente en dos ciegos en Mateo 9:27. Dos ciegos que se acercan teniendo fe que Jesús los puede sanar. Le comienzan a gritar: ten misericordia de nosotros, Señor, Hijo de David. Estos dos ciegos son sanados. Pero sucede algo con ellos que tiene que ver con el mensaje de hoy, con el mensaje que voy a compartir ahora. Cuando el Señor sube al monte delante de Pedro, Jacobo y Juan, sucede algo extraordinario que también está al alcance de tu vida. Hoy hay mucha gente que, como estos dos ciegos, que no sabemos los nombres de ellos, simplemente se acercaron a Jesús por una necesidad. Se conformaron con una señal, con un milagro, con que Dios hiciera algo en su vida, cuando Dios tiene el anhelo, el deseo de transformar toda tu vida. Es mi anhelo y oración que tú puedas ser un creyente distinto a estos dos ciegos de Mateo 9:27, que no se conforme con una sanidad o una bendición, que persista en descubrir a Dios, su propósito para tu vida y los tuyos. Porque Dios, el mayor milagro que puede hacer es transformar tu vida y la de los tuyos. Ahora, vamos a Lucas 9:28. El Señor está en la recta final de su ministerio y antes de encaminarse a Jerusalén quiere hacer varias, y va a hacer varias importantes declaraciones. En primer lugar, el 9:18, el Señor le pregunta a los discípulos que habían visto evidencias y muestras de su poder y su autoridad. Y él desea revisar si los suyos están entendiendo su llamado y el propósito de seguirle y ser sus discípulos. Él les pregunta: ¿quién dicen los demás que soy yo? Ellos contestan. En el verso 20 le pregunta a ellos mismos: ¿y ustedes quién dice que yo soy? Seguidamente, él les recuerda en Lucas 9:22 que el plan de Dios, que siempre fue el plan de Dios, ir a Jerusalén, ser rechazado por sacerdotes y autoridades, morir por la humanidad y resucitar. A todos los que le están siguiendo, inmediatamente en Lucas 9:23 le plantea las condiciones que, para ser verdaderamente sus discípulos, esto implica entregar la vida al Señor. El renunciamiento que tanto cuesta al ser humano es la clave cuando estamos en su presencia, de los cambios y las transformaciones que Dios quiere hacer en tu vida. Jesús anticipa en el verso 27, Lucas 9:27, una promesa. El texto dice lo siguiente, y aquí comienzo. Les digo la verdad, algunos de ustedes no morirán sin antes ver el reino de Dios. Luego, en el verso 28 dice así: más o menos 8 días después de decir estas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte a orar. Subió con ellos al monte y mientras oraba, su cara cambió. Su ropa se volvió de color blanco muy brillante. Allá aparecieron dos hombres que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes se veían también llenos de esplendor. Los dos hablaban de la muerte de Jesús y lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Pedro, que estaba con él, y los que estaban con él se quedaron dormidos. Pero cuando se despertaron vieron la gloria de Jesús y también a los dos hombres que estaban con él al lado. Cuando Moisés y Elías se iban, Pedro, sin saber lo que decía, le dijo al Señor: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas o enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras decía esto, una nube llegó, los envolvió y los seguidores estaban muy asustados cuando entraron a la nube. Entonces salió de la misma nube una voz que decía: este es mi hijo escogido, obedézcanlo. El 36, y aquí terminamos en la lectura, dice: después se dejó oír la voz, Jesús quedó solo. Pedro y Juan se guardaron silencio porque el Señor les pidió esto. Y por un tiempo no le dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué sucede aquí? Y esto es importante. Esto va a ocurrir una semana después que Jesús hace una promesa en Lucas 9:27. Lucas nos dice que como 8 días después,
el Señor decide subir a un monte o montaña a orar para prepararse para lo que vendrá. Y es en ocasiones donde tú y yo, ante ciertas circunstancias de la vida, ante ciertas batallas o pruebas, todo creyente debe apartar tiempo y buscar estar a solas con Dios. Pero hay otros momentos que, en lugar de estar a solas con Dios, es necesario, como hizo el Señor, subir con la gente que tienes más cerca, con aquellos que es tu círculo íntimo. Jesús sube en esta ocasión con Pedro, Juan y Jacobo, su íntimo círculo, aquellos con los cuales él hacía cosas especiales. Y es bueno estar a solas con Dios, pero también es bueno que con aquellos que conforman tu casa o tu hogar, tú subas al monte a estar con Dios y puedas decir, como Pedro va a decir más adelante. De los 12 apóstoles, él escoge solo a 3 en ciertas ocasiones. Esta es una de esas ocasiones. Algunos quieren enfatizar que la figura de Pedro era más importante sobre los otros apóstoles, y este texto nos muestra que no escoge solo a Pedro. Y hay otros textos. En Lucas, precisamente 9:47, dice lo siguiente, y quiero que prestes atención. ¿Por qué? Porque esto echa por tierra el mito religioso de que Pedro sea el más importante o esté encima de los otros apóstoles. 9:46 dice que los seguidores de Jesús, los discípulos, comenzaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Jesús sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Por eso pone un niño pequeño a su lado y dice al 48, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre que lo envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Lo cierto es que el texto revela claramente que no hay un jefe de los 12. Es más, ya que estamos, si tú vas a Juan 14:26, dice claramente que el representante, el vicario de Dios en la tierra, no es ningún hombre, es el Espíritu Santo. El otro que el Señor envía en su nombre es el Paraclito de Dios, porque solo Él puede transformar vidas. Él es el que me ha enviado al corazón de todo creyente que decide nacer de nuevo o abrir su corazón a Jesús. Por eso es importante que en esta ocasión Jesús no sube ni con Pedro. Y cuando ellos se preguntan quién sería el sucesor, el más importante, Él no señala a Pedro, pone a un niño. El texto es revelador. ¿Por qué? Porque nos encontramos precisamente que en el verso 29 de Lucas 9, que la transformación de Jesús sucede cuando Él está orando. Cuando oramos a Dios, amigo, hermano, cuando pasamos tiempo en su presencia, hay cambios, hay transformaciones que solo van a ocurrir al subir al monte, a estar con Dios, a conectarnos con Dios, a estar en su presencia. El rostro de Dios en esa circunstancia cambia y su ropa también, porque una de las cosas que Dios desea hacer en tu vida y en mi vida es una transformación, una metamorfosis que Pablo va a comparar en Colosenses 3 con el mudarse o el cambiarse de ropa. Sin cambios, sin mudar, no vamos a ser más como el Señor. Es necesario quitar unas cosas de nuestra vida para poder añadir lo que Dios quiere para tu vida. El motor de esta transformación es el Espíritu Santo que ya ha sido puesto en tu interior, en tu corazón, si le pediste a Dios que entrara en tu vida. Pero el probador o el ámbito donde esto ocurre, el taller del Espíritu Santo, es cuando pasamos tiempo en su presencia, en oración, conectados con su palabra y con los propósitos que su palabra revela. Porque es allí donde comprendemos que lo que Dios dice es su voluntad para tu vida, para mi vida, para la vida de los suyos. Mientras esto está ocurriendo, el texto dice que Moisés y Elías aparecen en gloria. Cuando el primero, Elías, había sido arrebatado vivo y el otro, Moisés, había muerto. Ambos se presentan vivos delante del Señor y de estos 3 testigos presenciales, esta tribuna de lujo donde están Jacobo, Juan y Pedro, mostrando que al partir hay vida. Y nos identifican porque ninguno de los 3 había conocido personalmente ni a Moisés ni a Elías, pero saben que son ellos, porque hay cosas sobrenaturales que pasan cuando subimos al monte y conectamos con Dios,
cuando buscamos su presencia de corazón. El verso 31 dice que en la charla y acá hay dos grupos de tres. En la presencia de Dios, en el monte, están Juan, Jacobo y Pedro, espectadores, privilegiados de lo que Dios está haciendo en el monte. O somos espectadores de lo que Dios hace, o somos objeto de lo que Dios va a hacer. Y allí está el otro grupo, Jesús, con Moisés y Elías. La charla de este grupo gira en torno, dice el texto, a los hechos que están por suceder en Jerusalén. Tanto su partida como su muerte vicaria. Mientras estaba en la tierra, la mayoría de ellos no sabía lo que iba a pasar. No sabía los eventos para los cuales Dios se había preparado y por los cuales se había encarnado en Cristo Jesús. Pero en el cielo hay conocimiento del plan redentor, de la victoria. Y acá comienzan a hablar. Están hablando de los detalles del momento más importante de la historia de la humanidad y del plan de redención. La cruz y la tumba. Ninguno de los tres evangelios presentan este hecho indicándonos cuánto tiempo Jesús pasó orando, ni cuánto tiempo duró la charla entre Moisés, Elías y el Señor. Parece que fue un buen tiempo, porque el cansancio llega a sus vidas y entonces Pedro sugiere en Marcos levantar 3 refugios o enramadas, 3 chozas, y aunque los 3 son unos testigos privilegiados, en medio de su torpeza, medio cansado, atina a decir algo que, gloria a Dios, que tú también puedas decir cuando buscas su presencia, cuando pasas un largo tiempo conectado con Dios. Pedro dice, Maestro, qué bueno es estar aquí. Y te aseguro que cuando subimos con expectativa al monte a encontrarnos con Dios, tú también puedes decir, Señor, qué bueno es estar aquí. Lo que sí Lucas va a aclarar es que el cansancio va a vencer a los apóstoles y Marcos nos va a decir que están asustados. Entonces no sabe qué decir, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está pasando porque lo sobrenatural muchas veces nos sobrepasa. Sin embargo, la percepción de Pedro es clarísima. Qué privilegio de estar viviendo este momento. Pedro quiere prolongar, entonces decide hacer las 3 chozas o enramadas. Hay gozo, está maravillado, y cuando la maravilla está ganando su corazón, sucede algo que tendría que ser un evento natural, porque en el monte, en la montaña, a cierta altura, es normal que las nubes los cubran, pero parece que esta nube es distinta. Y cuando comienza a cubrirlo en la nube, en el lenguaje bíblico es sinónimo de presencia, de la Shekinah, de la gloria de Dios. Este fenómeno que es natural en la montaña, conectado con Dios, se vuelve sobrenatural y algo produce temor y lo sobresalta a los apóstoles, y de estar maravillados pasan a tener miedo. Entonces, en ese preciso momento, porque a veces pasa que las cosas sobrenaturales nos sobrepasan, nos pueden llegar a asustar, entonces siempre va a suceder esto. Hay una voz que se escucha. No ven a nadie, no ven al autor de la voz, pero la voz dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo escogido. A él oíd, a él obedeced, dice otra versión. Y esto es importante para ti y para mí, porque cuando hay temor, cuando hay inquietud, cuando estamos perturbados, cuando las cosas no están saliendo, es tiempo de subir al monte, es tiempo de escuchar la voz del Padre, una voz que te va a tranquilizar, una voz que te va a decir, escucha a Dios, síguelo a Él, sigue a Jesús. La salida en toda circunstancia adversa es oír para obedecer, oír para conocer la voluntad de Dios, porque esa es la salida en toda circunstancia adversa. Los ciegos, de los cuales hablábamos el domingo en la mañana, Dios les indica en forma enfática, no hablen a nadie, pero aquí en el monte Dios habla para que oigamos, para que hagamos. Pero el Señor le va a decir a los discípulos en el 9:36, guarden silencio, callen sobre esto. Y el texto da evidencia de que ellos guardaron silencio durante un tiempo, de lo que habían visto y de lo que habían oído. Voy terminando. Es en el taller del Espíritu Santo donde tu vida, mi vida, la vida de todo creyente es moldeada, templada, donde Dios va trabajando tu carácter y los propósitos de Dios se hacen
importantes, vitales, esenciales. Es cuando buscamos estar en su presencia, en la intimidad, como Pedro. Entonces podemos decir, qué bueno es estar aquí. La nube es símbolo de la gloria de Dios. Y bajo cualquier circunstancia, sea una batalla, un conflicto, un pecado, podemos disfrutar y estar en su presencia. Si subimos al monte, si nos conectamos con Dios y queremos oír la voz y hacer su voluntad en nuestra vida, su voz entonces se vuelve nítida y comprendemos la importancia no solamente de conocer, sino de andar en su voluntad, porque oírle de verdad, cuando comenzamos a oír en verdad a Dios, y hay disposición, y Dios pone el querer como el hacer, dice Pablo en Filipenses 2:13, cuando hay disposición de querer y hacer, las transformaciones de Dios. El taller del Espíritu Santo trabaja pleno ante tus ojos, ante tu corazón, ante tu vida. Y sucede, de la transformación de Jesús, comienza a suceder tu propia transformación. A ser más como Jesús. A que la voluntad de Dios se encarne en ti. Amigo, hermano, ¿cuándo fue la última vez que subiste al monte y pasaste tiempo con Dios, en su presencia, disfrutando, oyéndole? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que transforme tu vida? En mi oración, que al terminar este mensaje, tú también le pidas al Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Estoy dispuesto a subir al monte, a escucharte y a hacer tu voluntad. Señor, que así pueda ser con muchos de los que están escuchando, que tú puedas permitir a muchas personas realmente tener el anhelo de subir al monte, disfrutar tu presencia y que cosas extraordinarias sucedan en sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús por todo aquel que está necesitando de subir al monte y ser transformado por ti, para que sí sea posible. Y tú pongas el querer como el hacer. Y si es en familia, si es el círculo íntimo, gloria a Dios, que así sea. Dios te bendiga.